Aquí. Como les decía, los planos estructurales no van a ser, digamos, calificados dentro del registro número 2, sino que entrarían en el registro 3. Pero igual, en el registro 3, ya de por sí ustedes tienen que adelantar todo lo posible para los planos estructurales para que no les quede ese, digamos, esa carga, ya que en el registro 3 tenemos que presentar planos estructurales, planos hidráulicos, planos eléctricos y un plano de instalaciones especiales. Entonces ahí son varios planos que tenemos que entregar y que no podemos, digamos, liberarnos tan fácil. Entonces se tienen que hacer varios trabajos. Lo que sí es que yo siento que no son tan pesados. Individualmente no son pesados. Vladimir dice, entonces cambiaría la fecha de entrega para este estructural. Sí, de por sí ya lo estoy cambiando, lo estoy porque no me acordaba de que iban a coincidir la próxima semana con lo de los parciales. Entonces, como laboratorio, como es independiente, laboratorio no presentamos parcial directamente en laboratorio, entonces se estaba dejando de lado ese punto. Así que lo he trasladado para el 20. Vamos a tener un poquito más de tiempo para trabajarlos. Así que no hay preocupación con respecto a eso. Pero sí no pueden bajar la guardia para que no se les cargue la situación. Igual yo quiero que presenten a tiempo y ya con eso podemos pasar al siguiente nivel. Así que, ¿cuáles serían los detalles que vamos a compartir? En este caso vamos a compartir los refuerzos típicos de paredes en uniones, que serían estos. Esto es algo que ustedes van a ir viendo recurrentemente, así que no es algo igual. Yo no lo he dibujado. Esto alguien lo dibujó, un estructurista, y supongo que ese estructurista también no lo dibujó, sino que se lo pasaron y así sucesivamente. Entonces este detalle pues a uno le sirve, es algo repetitivo, no es necesario comenzarlo desde cero y con eso nos podemos ayudar. De ahí está este otro detalle que es el detalle isométrico, que si bien más de algunas cosas pueden cambiar, nos ayuda bastante en la noción de ciertos puntos. También este cuadro de varillas que vemos acá, en donde vemos, digamos, información sobre traslapes y tenemos acá la información de los ganchos con respecto a lógicas que se tienen que manejar. En campo, los obreros manejan ciertos criterios un poco más simples. Digamos, ellos no están calculando que tiene que ser 6 veces el diámetro de la varilla para que tenga una extensión. O sea, eso no lo ven así. Ellos dicen, bueno, tengo una varilla número 4, digamos una varilla número 4 o una varilla de media. Entonces le voy a dejar 2 centímetros de extensión antes del doblez y después del doblez pues me va a quedar tanto. Entonces así, bien simple. Ya tienen como unas sus tablas con las cuales ellos trabajan. Ellos no manejan esos conceptos de, este, la mayoría de los trabajadores no manejan el concepto de los diámetros. ¿Por qué es que se hace esos dobleces con esos diámetros? Hay unos que sí, no les mentiré. Ya he encontrado maestros de obra o digamos, yo encontré en un trabajo, nos encontramos con respecto a una plática con un joven que estaba justamente armando, era, digamos, armador de este tipo de estructuras, pero él estaba estudiando para ser maestro de obra. Entonces hay un sector donde capacitan y le dan a uno un cartón y todo. Quiero ver dónde era. Ahí creo que es por el portal de la Dalia, creo que me dijo. No sé si es parte de un sindicato, no sé. Pero la cuestión es que ahí los capacitan y hay un arquitecto que les está dando la clase. Hay maestros de obra que también les da la clase. Entonces creo que es una formación de un año, creo, todos los sábados o todos los domingos.
Entonces él sí me hablaba sobre los diámetros que se tienen que ir manejando y en caso de que él perdiera la tabla, él manejaba este concepto. Entonces decía, ah, bueno, esto solamente son 6 diámetros, que no sé qué. Excelente, o sea, ese concepto que manejen es sumamente genial, a uno le facilita, pero por cualquier cosa, pues, ellos tienen sus propias tablas. Sin embargo, en los planos sí tiene que ir esto y nosotros más adelante vamos a ir sabiendo cómo utilizarlo. Solamente que, digamos, en obra simplemente medimos de manera general ciertos aspectos y las consideraciones adecuadas de esto. Así que estos, por lo menos estos detalles sí, cuenten con ellos, pero ya van a haber otros detalles como digamos el detalle de columna, el detalle de nervio, pues esos son bastante simples como para que ustedes lo puedan realizar. Igual, el detalle de la solera de fundación, solo el de la solera, es bastante sencillo, no es algo tan complicado, se puede realizar. Tal vez alguno de estos detalles sí les pudiera compartir con respecto a esto porque lleva un poquito más de trabajo. Aquí yo ya tengo una información más delicada con respecto a la profundidad de la solera de fundación, la profundidad de las hiladas, el refuerzo, pero ya lo vamos a platicar con respecto a esto. ¿Comentarios? ¿Observaciones? Muy bien, quiero ver, dice. Ok, ok. Dice, los detalles no serán, o sí, ok, ya lo hablamos. Y de ahí Marcelino no se mira. Y Vladimir dice, entonces cambiaría la fecha de entrega para este estructural. Claro que sí, ya lo mencioné, para el 20. Y Vladimir Alejandro dice, ¿eso no lo compartiría en documentos o cómo? Así como en la secuencia didáctica, vamos a ver si aparece. Digamos, esta secuencia didáctica, yo lo comparto en estos espacios, pero siempre yo lo tengo que subir en, digamos, en alguna de estas carpetas. Digamos, yo lo tengo que ir subiendo porque de aquí es que extraigo la información para que tengan el link de descarga justamente en las secuencias didácticas. Siempre lo tengo que subir acá. A menos de que sea algo externo, como puede ser, vaya, digamos, incluso los URL, como los de YouTube, yo extraigo el URL del YouTube y lo coloco en estos documentos, así como, digamos, esto, el clase 8, ven, aquí están, son URLs, yo voy generando el URL acá siempre lo tengo que subir. Entonces cualquiera de las dos opciones, ya sea que lo busquen directamente en las secuencias didácticas correspondientes a los planos estructurales como en la carpeta correspondiente a los documentos de esos mismos planos, ustedes van a poderlo descargar. Solo que otro rato lo voy a subir. Comentarios, observaciones, aportaciones. Bueno, si no hay, vamos con lo siguiente. Nos habíamos quedado que si bien ya tenemos digamos, las paredes ya diagramadas, también tenemos las soleras de fundación. Esto creo que no se lo expliqué mucho la vez pasada, pero en pocas palabras, nosotros, de acuerdo a la solera de fundación, nosotros tenemos, o bueno, depende qué estructura nos estén diciendo, porque esto no es algo que nosotros nos lo vamos a inventar, sino que normalmente el estructurista nos tiene que dar un parámetro, muy posiblemente un esquema, donde tenga su planta arquitectónica y sobre ella haya hecho unos bosquejos, posiblemente en bolígrafo, posiblemente con plumilla, lo que sea, haya hecho los esquemas y a esto pues lo van nombrando con su respectiva nominación de acuerdo al tipo de estructura que va a utilizar. En este caso son SF. SF les recuerdo que es solera de fundación, pero así como esto puede ser tensores, puede ser este, zapatas, pudiera ser lo que ustedes, eh, digamos, lo que ustedes crean. Lo que pasa es que el estructurista es el que va a dar ese parámetro.
con los análisis que va a hacer. Esos análisis los obtiene de acuerdo al estudio de suelos que existe en el sitio. Para el estudio de suelos, ya esto es información adicional, pues se contrata una empresa que hace las extracciones de suelo. Normalmente para casos y casas pequeñas, pues se tiene que hacer eh, ciertas extracciones con un máximo de profundidad de 6 metros. Pero ya edificaciones más grandes pueden ser a mucha mayor profundidad. Pero con eso ya se tiene, digamos, la información necesaria y ya se le indica al estructurista de qué tipo o con qué tipo de estructura se cuenta. Entonces, perdón, con qué tipo de estructura se va a tener que trabajar. Entonces, esa es la información. Pues nosotros estábamos hablando de que esta información tanto la podemos poner de un lado como del otro, pero no necesariamente estos casos, digamos como lo vemos acá, tienen que coincidir con el tamaño de la solera real que se va a colocar. Si la solera real pudiera ser pequeño, que lo dudo, pero digamos que lo fuera, entonces el espaciamiento no necesariamente tiene que obedecer a esa medida. En este caso, si no mal recuerdo, estoy ocupando 35 centímetros aproximadamente, ¿sí? Pero la solera de fundación creo que cambia, creo que son 40 en este caso, pero eso no importa porque lo que nosotros necesitamos es que se visualice que tiene esa doble línea. Entonces, en la otra clase yo les mencionaba, en la otra clase con respecto a otros compañeros suyos, yo les mencionaba que digamos tenemos la pared y las soleras de fundación pues normalmente van centradas, es lo que generalmente se busca, que vayan centradas para que distribuyan en ambos lados el peso. O sea, el peso que no llegue a ser puntual, que no llegue a ser puntual, sino que sea distribuido en pequeñas cargas que tenemos, digamos, acá. Entonces, ese es como más o menos la lógica del esquema. Ahí está. En lugar de que sea una puntual, sino que ya se va distribuyendo esto equitativamente porque hay mayor superficie. Ahora, pero ¿qué es lo que sucede? Eso es cuando son paredes que están justamente dentro del terreno. Pero ¿qué es lo que pasa con las que son colindantes? Que es otra consideración. Esas colindantes nosotros tenemos que trabajarlas así, digamos, de lado. Esas colindantes. ¿Por qué? Porque justamente a la par tenemos otra posible construcción. O si no tenemos otra posible construcción, el terreno simplemente no es nuestro. Así que hay que tener cuidado. Si nosotros construyéramos de esa manera y nuestro límite de terreno pues llega hasta acá, es de tener cuidado porque si no nos pueden eliminar. Lo voy a poner de otro color. Vamos acá. Nos pueden eliminar esto y van a tener justa razón. Entonces pueden venir y van a tratar de eliminar en la manera de lo posible porque no es algo que a ellos les pertenece y no les interesa si el edificio de uno se puede desmoronar o lo que sea. Simplemente que no es, o sea, esta construcción no respeta el límite del trabajo de ellos. Así que ellos pueden destruir esto y uno no va a poder hacer ni decir nada. Así que cuando pase eso, cuando tengamos colindante, nosotros no tenemos que considerar este tipo de elementos. Como les menciono, el estructurista lo va a mencionar, pero nosotros tenemos que saberlo porque son cosas que uno las da intrínsecas. Entonces, puede que uno considere que ustedes ya tienen el criterio, pero lo mejor es mencionárselos. Entonces, esa separación de 35 centímetros ahora se hace desde el límite colindante hacia adentro. Ya con eso, distribuimos de mejor manera justamente la subestructura. De esa forma, cuando vayan ellos a construir, no vamos a tener ningún choque digamos, de edificaciones y ellos van a tener su construcción colindante de esa manera y nosotros la nuestra de esta otra. Entonces, uno básicamente comienza a hacer o armar los marcos de esas soleras o de esas fundaciones
de tal manera de generar ciertas cuadrículas, pero normalmente es donde está pasando justamente las paredes. En este punto tal vez no pasa, salud, en este punto tal vez no pasa una pared directamente porque tenemos el espacio de la puerta, pero hay una secuencia y esto se tiene que volver un marco estructural el cual se tiene que cerrar. Generalmente se tiene que cerrar. Aquí tal vez podemos dejar libre porque no hay ninguna pared, así que no hay una fuerza puntual con la cual tengamos que contrarrestar ese peso. Entonces, como es una plataforma, es una losa, es digamos, un concreteado tipo acera en este sector, entonces no está haciendo la fuerza puntual. Así que nosotros tenemos que ir armando esos marcos. En este caso, esto pudo haber quedado, digamos, tal vez así al límite y esto pudo haber continuado. Aquí no afecta mucho, pero en este caso yo lo dejé así, cerrando los marcos para que haya una mayor solidez. Permítanme un segundito, denme un segundito. Ok, disculpen la espera. Ok, vamos a continuar. ¿En qué nos habíamos quedado? Ok, entonces yo tengo que cerrar estos marcos estructurales y de esa forma consolido los segmentos. Aquí lamentablemente lo hice, aquí como no observé que estaba esta pared, aquí fallé, pero realmente la pared o el consolidado de esta información debió haber sido justamente acá. Aquí debió haber terminado, esto debió haber finalizado acá. No sé si en la explicación de ese momento hice otro concepto acá, pero este marco tal vez no era necesario realizarlo, sino que simplemente era justamente acá. Aquí tal vez yo me confundí o algo. Bueno, preguntas hasta acá, comentarios. Muy bien, en cuanto a la solera de fundación, como lo había mencionado, pues esto sí creo que lo habíamos abordado un poquito. Ustedes tienen que hacer el perímetro de la solera de fundación y me decían en la otra clase, en la teórica, si no mal recuerdo, me preguntaban que cómo lo iban a hacer si no conocían la estructura que estaba sustentando la edificación. Yo les comento de que esto es hipotético porque obviamente no se van a poner a excavar y tampoco se van a poner a quebrar la fundación si es que la encuentran para darse cuenta si realmente tiene este tipo de refuerzo. Para nada, sino que ustedes simplemente lo ponen de manera hipotética porque esto es una planeación normalmente. Los planos son respecto a la planeación. Incluso en mi caso se me contrata cuando no tienen planos, a veces hacen la construcción antes de hacer los planos. Hay gente que le paga a un albañil o lo que sea, pero ya después vienen las instituciones y ya comienzan a, digamos, a exigir todos los pasos que son los correctos. Entonces, ya ahí ya llega la oportunidad, me contratan para hacer los levantamientos. Entonces, ¿qué es lo que levantamientos arquitectónicos le llamo? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Yo parte de la oferta es que les menciono que yo me hago cargo de la información, o sea, yo aseguro la información que es visible, pero la que no se puede observar, no puedo dar ninguna fe de ello. Solamente me baso con la información que me puede proporcionar la persona que me va a acompañar y que conoce sobre la construcción. Entonces, muchas veces puede ser el maestro de obra, el albañil o incluso hasta un obrero que ha estado trabajando ese punto. Entonces yo ni modo, no me voy a poner a picar o a romper el concreto, de por sí es algo difícil. No crean, no es, a veces la gente piensa de que es como que es piedra pómez o como que es estos dulces como que es, ¿cómo se llama esta cosa? Espumía o algo así que bien fácil se desmorona. Wow, no, el que no ha tratado de romper concreto, pues no sabe. El concreto es un material sumamente rígido, extremadamente fuerte y más si está reforzado. Entonces es de golpear, increíble.
no es tan fácil de destruir. Entonces, me tengo que basar en eso. Entonces ustedes, por tanto, cuando estén haciendo los planos de sus casas, van a utilizar estos parámetros. Si bien este está sobredimensionado porque incluso habla de 6 varillas, que lo cual siento que es algo un poquito exagerado, pero puede ser. No podemos dejar eso de lado. Un estructurista puede dar el parámetro que crea conveniente, para eso ha estudiado y para eso ha hecho los estudios también del proyecto, y nos puede sugerir eso. Entonces nosotros ponemos la información y lo colocamos acá. De este detalle de la solera de fundación quisiera preguntar en qué pedazo o qué parte de este detalle no ha quedado precisamente claro para pasar a la siguiente etapa, o para profundizar con respecto a esto, para poderlo realizar. Esa es mi consulta para ustedes, chicos. El relleno de la solera, acá, no. O sea, vale, ok, muy bien. Esto puede cambiar, voy a tratar de extraer esto para ponerles un ejemplo. Esto puede cambiar. Hay ciertos elementos que yo he dejado implícitos, pero no necesariamente tienen que ser así. Esta información incluso puede cambiar. Vamos a borrar esto. Entonces, esto, cuando nosotros estamos en la construcción, y eso es parte de lo que ustedes tienen que conocer, pero no necesariamente ustedes tienen que ponerlo, sino que, como les digo, esto recae en manos de el estructurista, o digamos del profesional que va a firmar los planos. Obviamente que principalmente el estructurista. Entonces, de esto, digamos, hay ciertos elementos. Está lo que es la solera de fundación, pero está los rellenos que están abajo. Entonces nosotros tenemos muchas veces el suelo natural, al cual vamos a excavar lo que crea pertinente el estructurista, pero lo mínimo que deberíamos de ir utilizando, vamos a ver si lo logro bajar un poquito más. Esto es lo mínimo que solicita. Vamos acá, permítanme. Este. Perfecto. En este caso, yo retomé este ejemplo, pero de otro caso. Entonces, que para ahorrarse, digamos, material, entonces solamente dejaron una hilada. Pero lo normal, lo correcto, es que se dejen por lo menos 2 hiladas. Esas 2 hiladas son las que van a permitir que no haya un volteo tan fácil para la pared. Entonces, esto se rigidiza. Ahora, cuando se hace la excavación, sí se puede llegar a más ancho, pero depende sobre la sustitución del suelo que se vaya a hacer. Pero justamente abajo, de acuerdo a la medida, esto puede cambiar. No necesariamente tiene que ser 20 centímetros. Digamos, yo ya he estado en casos de cambio de unos no menos de 60 centímetros de suelo, porque es tierra orgánica por material selecto. Material selecto es la tierra blanca. Entonces se le puede poner acá, pudiera ser. Vamos a ver, vamos. No se quiere portar bien esta cosa. Ahí está. Ahí estamos. Ok, entonces puede ser material selecto compactado, que es la sustitución de suelo, del suelo orgánico o el suelo que existe. Puede ser tipo de forma barrosa, puede ser arenosa o alguna otro, otro tipo, pero ahí el estructurista diría, entonces nosotros cambiamos el material por material selecto, que es la tierra blanca. El suelo de cemento tiene otra medida,
Eso también lo determina el estructurista. En este caso estamos manejando 20 centímetros, puede ser más. A veces hemos hecho sustituciones de suelo por suelo cemento de, wow, 80 centímetros, un metro, exageradísimos. Entonces, ahí depende de lo que diga el estructurista. Y este suelo cemento, solo es para que lo sepan, tiene una proporción 21. Entonces, ese suelo se solidifica de tal manera que contribuye con la solera de fundación para soportar las cargas de la edificación. Este suelo cemento, como les digo, esto como información adicional, tiene la proporción 21 porque son 20 de material selecto, o sea, 20 unidades de lo que ustedes ocupen, 20 unidades de tierra blanca por una unidad de cemento. La unidad puede ser, o la proporción puede ser utilizando desde cubetas. Si ustedes van a comenzar a utilizar cubetas, pues cubetas tienen que utilizar en todo momento. Entonces se van a hacer 20 cubetas de tierra blanca por una cubeta de cemento. Si estuviéramos ocupando vasos desechables, pues entonces 20 vasos desechables de tierra blanca por un vaso desechable de cemento, y eso le da la solidez a este espacio. Eso es para que ustedes comprendan cómo es que o cuál es la lógica. Entonces tiene que tener, si bien puede no tener la parte del compactado, justamente de manera inmediata a la solera de fundación sí debe de haber alguna información como eh, puede ser directamente solo cemento, puede ser material selecto compactado, o también puede llegar a ser otro tipo de criterio que lo vaya a dictar el estructurista. Pero lo general es ver estas dos alternativas, ya sea una primero o la otra, o en combinación como lo están viendo, primero material selecto, después suelo cemento y por último la solera de fundación. De ahí no debemos de olvidar que lo mínimo que se requiere son 2 hiladas de profundidad. En el caso de sus ejercicios de las casas que están haciendo, de sus propias casas, hagan, pueden hacer el esquema, solamente lo tienen que modificar a 2 hiladas, pero el esquema de la solera pueden manejar similar, debería de ser un poquito más grande, pero podemos manejar esto. Y lo del suelo cemento. ¿Comentarios hasta acá? Bueno, ahora vamos con lo siguiente. Cuando nosotros tenemos la solera de fundación, esta solera de fundación y de tal forma que se aferre a la pared, nosotros utilizamos este elemento que son los bastones. Estos bastones van adentro de la estructura de la solera de fundación, y cuando se va haciendo el colado de concreto, pues quedan embebidos de tal forma que trabaja en conjunto con la solera de fundación o con la estructura de fundación. Pero este bastón, además de estar funcionando con esa estructura, también consolida y rectifica, digamos, la solidez del resto de la estructura que van a ser las paredes. Estas paredes o este elemento tiene este bastón a lo largo de toda, digamos, de toda la prolongación de la pared, excepto cuando hay alguna sustracción, como en este ejemplo tenemos para una ventana. En ese caso sí se tiene que cortar, pero justamente al límite del corte, pues tenemos que ir haciendo el doblez de esta varilla. Hay gente o hay trabajadores que normalmente no lo ponen, pero al hacer el doblez evita, aunque quede embebido en concreto, siempre cabe la posibilidad de que se pudiera deslizar. Entonces, con este gancho ya asegura el espacio, el concreto y las varillas entre sí, para que sea o que se funcione de manera más sólida. De ahí tenemos dentro de la pared estas varillas longitudinales, perdón, estas varillas transversales, las que van de manera horizontal, que son las amarillas. Digamos, estos elementos que tenemos acá, vamos a ver si vemos uno de los detalles. Entonces son estas varillas que recorren, pero vamos a ver, sí, estas son. Entonces estas son las varillas que recorren lo largo de manera horizontal y que
se tienen que amarrar con los bastones, con los refuerzos verticales de esa pared. De esa forma uno va creando un enmayado entre mampostería. Mampostería significa puesto a mano, o sea, todo lo que es ladrillo, y el resto de la estructura. Van a haber momentos intermedios en donde vamos a necesitar otro tipo de refuerzo, pero también se va a identificar de acuerdo a lo que nos diga o nos indique el estructurista. Vamos a ver por acá, quiero ver si hay otro. Vale, digamos aquí tenemos este ladrillo. Esto es un ladrillo normal, estos que tienen el relleno a los dos costados, pero este que parece U tiene otro concepto. Ese que parece U es básicamente algo que conocemos como ladrillo solera. Este ladrillo solera tiene sus espacios, pero de esta forma consolida el hecho de que se va a considerar como una solera intermedia, más o menos, un concepto de solera intermedia, el cual nos deja cierto espacio, así como lo vemos en este otro detalle. Veamos por acá, ok, este detalle en rojito, y vemos la estructura con ese nervio. Entonces, la solera tipo, si quiero ver, el block tipo solera, entonces tiene esta conformación que ven acá. Esto es para que quepa y que tenga cierto espacio de holgura, y se puede colocar una estructura pequeña que consolide de manera más fuerte esa pared. Así que cuando nosotros estamos dibujando, en el caso que nosotros estemos trabajando, vamos a considerar ciertos parámetros básicos porque no conocemos cómo está conformada la casa, no sabemos cómo es que la construyeron, pero les va a dar ciertos parámetros esto para que puedan seguir con cierta lógica. De ahí los niveles de separación en este caso son de 40 centímetros aproximadamente, entre una varilla y otra, y siempre van unidas a la varilla longitudinal. Así que tenemos esto. También indicamos si los bloques van a ir llenos. En este caso, los dos bloques, bueno, los tres bloques que tenemos acá, sí tienen que ir obligatoriamente llenos en todo lo largo de la pared. De esta forma aseguramos la fuerza que viene desde la solera, pero en algunos otros casos, como vemos acá, aquí están vacíos, pero ese vacío lo vamos a reforzar con respecto a la información que tenemos acá. Todo lo que tiene varilla, todo lo que se ve con varilla, pues es lleno, todo lo que se ve con varilla. Y lo que está así sin varilla, pues se puede quedar vacío. Eso nos ayuda también para canalizar tomacorrientes, eh, interruptores o lo que sea, y de manera vertical podemos bajarlo, pero todo lo que tiene las varillas, eso sí, necesita estar concreteado por completo. El concreteado que se utiliza tiene que ser manejando la grava, pero grava tipo chispa, para que quepa en estos espacios y no genere burbujas o lo que se le conoce vulgarmente como colmenas. Entonces para eso se comienza a trabajar estos espacios y de esa forma se tiene que dibujar. ¿Comentarios hasta acá? Preguntas, consultas. Vamos a ver, vamos a leer los comentarios que lamentablemente no los observo cuando estoy explicando. Ustedes ven, digamos, parcialmente la pantalla, a mí no me aparece así, digamos, esto porque yo estoy presentando, entonces me tapa por completo la pantalla. Entonces aquí dice, ok, Mario Enrique dice, con cincel lleva cuesta un buen, dice. Ok, supongo que se refiere al quebrado de concreto. Sí, esa cosa. Yo, bueno, en un proyecto queríamos romper unas zapatas que estaban por gusto, o sea, no nos estorbaban, pero estaban dentro del sector del proyecto. Y queríamos deshacernos de eso para que no quedara basura soterrada. Entonces comenzamos a trabajar, pero llevamos alrededor de mediodía y casi no se lograba romper.
incluso pedimos un rotomartillo de unos grandes, de que uno se pone encima, y poco logramos realmente. Este, sí se rompía, pero wow, terrible, terrible. Entonces, preguntamos ahí con los dueños del proyecto y dijeron que pues no afectaba realmente. Entonces, que podíamos dejarlo así. Así que lo dejamos enterrado, porque estaba bajo tierra, eso como que ya lo habían utilizado, pero no afectaba para nada el proyecto, no lo tocaba, nada, nada, pero estaba ahí y queríamos deshacernos de eso. Entonces, eh, lo tratamos de romper, pero no se logró. Es terriblemente difícil cuando la roca, cuando el concreto está tan fuerte. No sé si era un concreto tipo 280 o más, no sé, pero está súper fuerte. Dice Vladimir en el layout que mandó no aparecen las tablas. Quiere que siempre hagamos eso que nos enseñó al principio. ¿A qué se refiere Vladimir? ¿A cuáles tablas? Ahorita, ahorita, o en la clase anterior, no. Quiero ver. Espérame. Esas tablas. No, no, pero esto que vemos acá es básicamente esto mismo que vemos acá. Solo ¿Perdón? No, esto se lo voy a pasar. Les voy a pasar, ya les explico, les voy a pasar esta información, esto, les voy a pasar y este otro detalle que tenemos acá. Así que estos tres, sí, inevitablemente ustedes los van a tener. Así, estos no se preocupen. Voy a trabajar, voy a ver qué otro elemento quiero leerlo bien para no, o sea, hay unas cosas que sí se tienen que trabajar, hay otras cosas que pues se puede pasar. Pero esto sí, ya voy a ver cómo está. Yo creería que sí, hay un buen porcentaje que sí por la información que tiene. Quiero ver. Aquí tenemos también los detalles del tipo de piso, cómo es que se va a ir conformando, la sisa, el ladrillo, hormigón, bueno, un montón de otros elementos con los cuales nosotros construimos. Esta información, como les digo, es bastante genérica. Muy posiblemente esto también se lo voy a pasar, pero como les he mencionado, voy a revisar. De ahí tengo este otro detalle que también se lo voy a pasar, pero este es como les menciono, es un detalle típico, así se le conoce cuando son repetitivos. Este detalle típico es exclusivamente para losa de entrepiso. Es una losa copresa tradicional, pero se le conoce como losa aligerada. Esta utiliza estos elementos de concreto armado con estas varillas y en ellos se coloca este elemento que parece ladrillo, que se le llama bovedilla, que tiene estas pestañas. Entonces, a X distancia se colocan de tal forma que estos ladrillos de bovedilla aseguran o se aseguran con esta estructura que tenemos acá. Y estos elementos que vemos en este otro sentido son dos varillas que se sujetan arriba, pero se mantienen en la parte de arriba porque hay un zigzag tipo triángulo. eh, digamos, si lo viéramos de lado, tenemos la varilla horizontal, tenemos la pieza de concreto aquí abajo, pero esta varilla de arriba o las dos varillas de arriba se van sosteniendo porque hay una estructura que va así. No es un polín espacial porque va justamente en una, digamos, solo en una dimensión, o sea, solamente no es como triangular, sino que solamente es como lineal. Entonces, pero tiene esta como zigzag y aquí van las dos varillas que se ven acá. Entonces, este detalle nos ayuda a conformar, pero luego se lo voy a explicar. Esta información se utiliza muy seguido justamente para construir las edificaciones que necesitan losa.
Y como es un detalle típico, no hay problema de tenerlo y utilizarlo seguidamente. Bueno, miren, aquí está el detalle. Este es básicamente lo que nosotros observamos acá. Es la vigueta copresa y esta es la bovedía con la cual uno trabaja. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Otras consultas, comentarios. Ok, dice Jennifer, la medida del bastón solo es esquematizado. Así es, solo es esquematizado. Ya les menciono por qué. Ese bastón a veces puede ser, tal vez varía de media, puede ser un poquito menos, 3/8, pudiera ser. Ahí depende de lo que el estructurista diga. Pero digamos esta que es transversal, la que está de manera horizontal, esta normalmente la que se utiliza es de 1/4. Entonces si quisiera dibujar 1/4 de pulgada en esto, yo creería que queda bastante pequeño, pero cuando nosotros lo observamos en el plano no se observaría bien, no se vería, no se apreciaría. Entonces hay que tener cuidado, de tal forma que, así como lo he mencionado en otras ocasiones anteriores, es algo esquemático, pero que se logre entender del proceso constructivo. ¿Comentarios? ¿Algo más? ¿Observaciones? ¿Alguna duda adicional para poderla abordar justamente ahorita? Ajá. Ok, vamos a ver, vamos a ver. BS, vamos a ver. ¿Dónde lo vemos? Wow, ahorita. ¿Cuál es esta? No me acuerdo esto, no me acuerdo ahorita. BS. Le mentiría, ahorita no me acuerdo. Vamos a ver si le tengo la información más tarde. Voy a consultarle a un amigo que es estructurista, voy a preguntarle, porque no me acuerdo ahorita esto. Permítanme un segundo, permítanme. Ok. Solo le voy a tomar una fotografía a esto y ya les vamos a ver si me dice. Permítanme, solo le tomo una foto. Ok. No sé si es bastón con solera o algo así, pero ya se lo voy a verificar. Ok. Quiero ver.
Vamos a ver, refuerzo. Ya habíamos hablado sobre los números de las varillas, creo que ya lo habíamos hablado. Tal vez otro elemento que nosotros conformamos es justamente la parte de arriba, lo que descansa de pared antes de llegar a la apertura de la pared. En este caso la ventana, pues tenemos este detalle, este mojinete, el cual resiste la carga de la pared que está encima de este espacio, ya que como ustedes observan no existe nada. Entonces necesitamos de alguna manera sostener esta pared que está justamente arriba. Hay gente. Ok, ok, permítame. Ok, entonces, muy bien. Me dice mi amigo, me dice de que se refiere a block solera, se refiere. Vamos a ver. Ok, entonces se refiere a que vamos a utilizar el block solera acá. Eso es lo que está refiriéndose, me dice. Vamos a ver. Sí, efectivamente, todos son block solera, entonces se refiere a que vamos a estar utilizando block solera. A eso se refiere. Pero vamos a tener una varilla número 3 justamente acá. Vamos a ver en este otro caso. Perfecto. Una varilla número 3 que va a ser esta que está acá. Así es como nosotros estamos conformando el elemento. ¿Comentarios? ¿Algo adicional? En este caso también falta la estructura y el gancho que aferra justamente la parte de arriba. Pudo haber terminado también con otro bloque solera acá o con una estructura un poquito fuerte. No queda así, pero podemos utilizar en este caso este detalle que tenemos acá. Este tiene más lógica al final, miren. Este tiene un poquito más de lógica porque el final tiene que cerrar de manera fuerte también. Acá. Quiero ver. Ok, ok. Vamos con eso. Muy bien. Vamos con eso. Ahora, esto es básicamente lo de estructura de fundación y paredes. Ahora, cuando nosotros queremos ya trabajar justamente lo que es los planos de techo, que es justamente lo que necesitamos, ya debimos haber conformado cómo es que se va a visualizar ese techo. En este caso, el techo es todo esto y tiene dos aguas. Este techo, que ya vamos a entrar en detalle con respecto a lo que mencionó la compañera Jennifer, tenemos ciertos detalles de vigas. Estas vigas ya las habíamos medio mencionado en los cortes. Hay dos tipos de viga más utilizado aquí en el país para las casas, para sostener las cubiertas o los techos de estas casas. Una es el Polín C y el otro es el Polín espacial. El Polín espacial, bueno, ambas estructuras son buenas, por algo se utilizan, solamente que una posiblemente sea más cómoda de conseguir y la otra un poquito más cara, un poquitito. Pero ambas funcionan muy bien. El techo no tiene tanto peso, por tanto no requiere que sea una mega estructura. Podemos tener otro tipo de vigas, pueden ser viga Macomber, puede ser vigas y puede ser de todo estilo. Pero ahí también lo especifica el estructurista. Pero en estos casos, como es casa, no es tan necesario que sea esas grandes vigas. No sé si ustedes han visto que hay iglesias, en algunos casos, bueno, por lo menos en mi caso las he visto más que todo en iglesias evangélicas que no tienen el cielo falso y ponen unas estructuras súper gigantes de vigas Macomber. Pero
Sí es válido si fuera una galera bastante grande, casi una nave industrial, pero a veces veo el uso de ese tipo de vigas gigantescas en espacios como, pues sí, como que son casas. Entonces, lamentablemente ahí se desperdicia material e invierten mucho dinero para ese tipo de cubierta para un espacio tan pequeño. Así que, así como en esos casos, bien se pudo haber utilizado este tipo de estructura, el de polín espacial o el de polín estructural. Solamente que cada uno tiene sus peculiaridades. Ya sabiendo esto, tenemos la conformación perimetral del techo con sus sentidos de las aguas, el achurado, etcétera. Y parte de lo que nosotros tenemos que comenzar a armar es cómo es que está estructurado esa cubierta. Las cubiertas, en muchos de los casos, eh, pueden encontrarse con techos que son de fibrocemento. Fibrocemento es la lámina que se utiliza, la grisita que utilizamos para los techos, la que es como comúnmente mencionada como duralita. Entonces, eso es de fibrocemento. Está conformada así con varias láminas, digamos, de cierto material, y este material pues está también consolidado con cemento y otros elementos para conformar su solidez. Ahora, ya sabiendo esto, digamos, esos aspectos, eh, las láminas tienen distintas medidas. Las láminas ustedes pueden tener prolongaciones de 3 pies, de 4 pies, de 5 pies. Ustedes pueden revisarlo en, permítanme, perdón, acá, Vidri, vamos acá, vamos sucursales cualquiera, vamos aquí centro. Entonces tenemos esto, que en este caso son lo que vende Vidri es Plycem, lámina canal, pero es conocida mejor como técnicamente como de fibrocemento. Entonces, si se fijan, habla de una longitud de 5 pies para esta lámina. Pero así como tenemos ese tamaño, podemos encontrar de distintas otras medidas. En este otro caso dice 11 pies, digamos esta, de duralita, lámina canal, que tiene esa longitud. Entonces, dependiendo la cantidad de elementos que nosotros veamos, podemos irlo utilizando, podemos medirlo en el caso de ustedes, o si ustedes no logran observar el elemento, tampoco quiero que se suban al techo a estar mirando porque no quiero que se caigan con respecto a estar indagando de tal manera. No es la intención. Ustedes pueden proporcionar un aproximado de esas medidas. Entonces ustedes pueden decir, bueno, aquí hay tantos centímetros o tantos metros. Entonces si yo lo divido en tanto, entonces puedo utilizar dos láminas de, digamos, de 5 pies o de 6 pies y una lámina de 3 pies, digamos. Entonces yo con eso puedo ir trabajando, y tienen un traslape acá que normalmente anda, en este caso, de 15 centímetros, 10 centímetros puede ser, depende las indicaciones del fabricante. Para este caso vamos a dejar así tal vez unos 10 centímetros en este sentido y 15 en este otro, pero depende cómo es que diga las indicaciones del fabricante. Cuando nosotros revisamos, ustedes pueden ubicar, digamos, vamos a ver si hay algún tipo de esquemita. Instalación, vamos a ver, por acá, por acá. Allá arriba había uno. Traslape.
Ok, perfecto. Entonces aquí nos indica, digamos, nos puede indicar cuánto es, digamos, lo que necesitamos. Vamos a ver si hay otro un poquito mejor. Tal vez hay otro mejor. Y lástima que ahorita no lo tengo a la mano, el que yo ocupo. Vamos a ver. No, no lo veo. Solo es de sentarse y comenzar a buscar. Pero tenemos, digamos, los traslapes, como les digo, ustedes pueden utilizar esos parámetros que les he mencionado, como se pueden utilizar otros. Bueno, cuando estén armando lo del techo, después de hacer las medidas de las cubiertas tienen, como les digo, cada lámina tiene su medida externa. Ustedes hacen el recuadro y con eso van a ir trabajando y después armándolo así. No es necesario hacer todo el armado en todo el techo, pero con esto ya informan cómo es que se van a ir traslapando en un sentido. Igual, en el otro también va de esta manera y con eso pueden ir trabajando. Ok, ya sabiendo esto, ¿qué es lo siguiente? ¿Cómo vamos a distribuir las vigas? Las vigas pueden ir, bueno, de por sí tienen que ir en dos sentidos, uno en el longitudinal y otro en el transversal, o lo queremos ver así de manera horizontal o de manera vertical según estamos viendo la planta. Estas vigas tenemos que utilizar dos nomenclaturas mínimo. Esta información normalmente me la tiene que proporcionar el estructurista, les repito. Entonces, estas dos, digamos, estos dos sentidos también pueden, en algunos casos, pueden cambiar el tipo de estructura. Puede ser en un sentido la viga espacial y en el otro un polín C estructural, pero la información, como les menciono, lo tiene que proporcionar el estructurista. ¿Cuáles son los puntos de apoyo de este elemento? Pues los puntos de apoyo eh, generalmente van distanciados en un promedio de 90 centímetros, alrededor de 90 centímetros. Entonces, cada, cada cierta distancia, cada 90 centímetros o menos, si es que no da el espaciamiento, tengo que hacer esa estructuración. En este plano no va completo. En este plano no va completo. Pero la estructuración tiene que ir de esa forma. Digamos, en este caso, aquí tenemos una distancia. Aquí ponemos, creo que era punto 18 o algo similar. 1.18. Pero tengo que irlo distanciando. Vamos a ver si por acá 0.9, 0.9. Entonces tengo que poner las estructuras dependiendo lo que me está diciendo de recomendación el proveedor de este techo. Pasa distinto si nosotros tenemos una cubierta que es posiblemente toda de zinc alum, digamos. Digamos en la casa, aquí en mi casa, yo tengo un sector que es como una galera pequeña y el techo pues es de zinc alum en esa galera. Entonces esa galera es un poquito, los espaciamientos son como de 2 metros más o menos, pero eso es posible porque el material lo permite. O sea, alguien puede estar arriba y no se va a romper porque tanto el material metálico como el tipo de viga, que sería un Polin C, lo permite. Pero si fuera fibrocemento, si fuera así tipo duralita, sí tiene que tener un espaciamiento de 90 centímetros aproximadamente. O uno revisa en la información de instalación en internet para asegurarse cuál va a ser el distanciamiento. De esa forma yo distribuyo esa estructura que tengo acá y ya evito que haya algún inconveniente a la hora de construir. Ahora, cuando nosotros estamos construyendo de esa manera, perdón, dibujando de esa manera, van a llegar puntos que estamos demasiado cerca del elemento, como en este caso de esta pared. Cuando pasa eso,
Si llegara la estructura, la viga, permítanme, vamos a copiar, si llegara la viga a quedar a poca distancia, pues se respeta esta viga, ni modo. Pero si la otra viga está más distante, pero casi llega, digamos, los 90 centímetros, llegara a pasar de esa pared, realmente lo que vamos a utilizar de apoyo es la pared que tenemos acá, porque ya existe, normalmente esas paredes llegan hasta el techo, ya llevan, incluso se tienen que ir construyendo con respecto a la inclinación, ahí depende cómo es el diseño, pero normalmente llegan hasta el techo y esa pared nos ayuda de apoyo para la cubierta. Así yo ya no coloco otra viga. No es un ahorro porque construir una pared es más caro, pero como es parte de la estructuración propia de la casa, nos ayuda a tener más fortaleza. Donde haga falta, pues se tiene que colocar aquí posiblemente por el alero, acá. Lo más conveniente es colocar una viga justamente acá, digamos. De esa forma aseguro el límite de esta cubierta, de este límite, y el apoyo justamente acá para que no haga un vaivén con respecto a esta última de las láminas. También pude haber conformado mejor unas láminas un poco más pequeñas, digamos si estas eran 7 pies, pues de 6 y este que era de 3, ya restándole un pie a cada una, se puede volver de 5 y es un poquito más estable. Ahí depende lo que ustedes vean o incluso lo que ustedes crean conveniente colocar. En este caso, el tipo de dibujo pues queda bastante a libertad de lo que ustedes observen y de los criterios que crean convenientes respecto a lo que he mencionado para ubicarlos en el plano de su casa. ¿Comentarios hasta acá? ¿Algo adicional? ¿Observaciones? Así es, así es. Si hubiera algún tipo de cambio, digamos, si ambas vigas fueran, pongamos el primer caso, si ambas vigas fueran lo mismo, entonces podemos ocupar viga 1 para ambos sentidos. Solamente que nosotros tenemos que mencionarlo justamente acá. Vale, digamos, vamos a ver acá, vamos a ver acá. Ok, aquí tengo viga 2 y digamos, este donde dice viga 1, pues también podemos mencionar lo que es una viga 2. Así solo hacemos un detalle, solo hacemos posiblemente este detalle, bueno, si es la viga 2 solamente este detalle. Y ya informamos a qué se refiere, es un polín espacial que utilizamos tres varillas número 3 que serían las longitudinales, las que van a lo largo, y con un refuerzo con varilla número 4 a 45 grados en cada uno de los sentidos. Ya con eso ya estamos informando de cómo está la estructura de ese elemento que va a sostener el techo. Pero si... y el tipo de línea pues se mantendría igual. Si vamos a utilizar punteada, pues punteada. En este caso, normalmente las líneas que utilizamos son las líneas así, línea, punto, línea, pero más fuerte, para no confundirlas con los ejes. Y las de otro sentido pueden ser punteadas o línea, dos puntos, línea, en algunos casos. Así. O como les digo, puede ser punteada. Digamos, sería punteada para que hacer la diferencia. Pero solo en caso de que fueran completamente distintas. Así no hay confusión, es más rápido de identificar y también podemos conformarlo con respecto al detalle que tenemos a los costados. Ahora voy a ver uno de los comentarios. Dice Vladimir, si el techo es de asbesto,
y la longitud es más larga, ¿cuánto sería? De asbesto, ¿cuál es el de asbesto? Vamos a ver. Ah, la de fibrocemento, ese. Ujú. Es la misma. Vamos a ver, vamos a volver. Quiero ver si el techo es de asbesto y la longitud es más larga. Pero no me ubico bien, no me ubico bien cómo es la descripción que me está mencionando. Pero dígame, porque no sé, voy a tratar de interpretar la situación. Ujú. Ah, ok, sí, pudiera ser de mitad, pero este, como les digo, no, depende de lo que ustedes tengan. También hay unas cubiertas que ya no las hacen, que tienen así, miren, tienen un techo, no sé si ustedes las han visto, tienen unos techos así, sí, tienen una forma, algo así. No sé si son dos veces esto, así, unas cosas así. Wow, pero esas ya no las fabrican, esas ya no las hacen. Eh, sí, esas eh, estaban diseñadas en su momento para poner menos vigas. O sea, estaban diseñadas y por eso tienen estos pliegues tan altos para que tuvieran menos dificultad, digamos, al colocar vigas. Era supuestamente para ahorrar en vigas, en construcción de vigas. Pero Este, bueno, ahí depende. Acuérdense que son criterios que se manejaban antes. Estos sí, pues usted puede, solamente que tendría que sacar tal vez algún detalle con respecto al corte, así como lo estamos viendo acá, para entender a qué nos referimos y bien pudiera ser, digamos, unas longitudes como menciona, tal vez de 10 y 10 o algo así, similar. 12 metros, entonces de 6 y algo por 6 y algo. O sea, como se tienen que traslapar y desconozco el traslape de este elemento, hay que darle un poquito más, tal vez unos 30 centímetros, tal vez. No sé si será suficiente, porque este sistema constructivo no lo conozco, no he visto, o sea, sí lo he observado, pero no conozco los criterios que se manejaban para ese momento. Pero usted puede colocar una deducción con respecto a lo que observe de la casa. Este tipo de techos ya actualmente, que yo sepa, ya no los fabrican. Incluso si se llegara a quebrar la cubierta, pues es un lío. No sé cómo van a conseguir eso o sustituyen por completo todo el elemento o le ponen un tapón, digamos, en la parte de arriba para que no se siga quebrando, supongo yo, pero sí es un poquito más difícil. Pero en la manera de lo posible, trate de identificarlo dentro del plano. ¿Comentarios? ¿Algo más? ¿Observaciones?
Ah, entonces solamente, ok, entonces solamente porque yo creo que solamente es un sentido, ¿verdad? La caída. Entonces ni modo, ahí sí tiene que ser una sola. Pero sí trata de identificar dónde están las vigas, si es que las tiene. En esas casas, yo no me acuerdo, he visto en Santa Tecla, he visto en Soyapango, ese tipo de casas. ¿Dónde más he visto? Esos son los dos sectores que estoy más consciente que he visto, pero he visto en varios lados. Como la lámina no es seccionada así como lo hemos visto, antes incluso se me hace un poco difícil visualizar cómo es que cargaban esas grandes láminas, pero lo colocaban todo de una sola vez y por eso llevaban también los techos, perdón, las paredes hasta el nivel del techo para que sirvieran de apoyo. Entonces solamente se colocaban esas cubiertas y ya se anclaban con respecto a los pernos y todo. Como es solamente una lámina en el caso del compañero Mario José Carpio, sería solamente, pues, ni modo, un solo sentido, pero deberían de haber algún tipo de vigas, tal vez. Usted va a ser la persona que mejor va a identificar eso, como desconozco la casa, pero va a tener que trabajar con ello. Así. No es necesario hacer todos estos cortes porque no existen. Así que ni modo, tenemos que ir utilizando lo que hemos visto en el proyecto, que en este caso es la casa de ustedes. ¿Otros comentarios? Digamos, en la información que vamos a poner de los detalles del Polin C, hablamos de, incluso aquí no le he puesto Polin C estructural, debería de tener la letra C. Aunque se puede ir solamente con esto, pero porque la forma ya lo indica, pero lo mejor es indicar Polin C estructural. En este caso ya mencionó la medida, porque así como ustedes ven acá, puede ser 4x2, 6x2, yo no me acuerdo si hay 6x3, este, pero ya informamos esto. Y el segundo punto es el tipo de chapa. El chapa 14 es más fuerte que el chapa 16. Y si bien no conocemos la chapa con la cual vamos a ir trabajando, les recomiendo que coloquen este tipo de chapa que tenemos acá. Puede que no coincida, pero a la hora de que ustedes dibujen, ya cuando les toque tener sus propios proyectos o trabajar con alguien, la sugerencia de una chapa más fuerte pues es mucho mejor. Ahí dependerá del que contrata si le conviene más cambiar a una chapa más delgada. ¿Comentarios? ¿Otras observaciones, chicos? De ahí, digamos, hace como 2 años hubo un par de compañeros de ustedes que ya van en años más adelantados, que también conocían un poquito de construcción y me decían que si era necesario en algún momento colocar ciertos elementos conocidos como helados para, digamos, los elementos de concreto. ¿Alguien conoce ese concepto? Ah, todo esto. Perdón, diga. Sí, ok, es un cemento con un hierrito, perfecto, muy bien, bastante similar a lo que tenemos, vamos aquí, vamos, muy bien, helado de concreto, vamos acá, miren, no, terrible, bueno, son estos elementos que tenemos acá, que en un inicio se hacían como cuadraditos, pero era porque se hacían los moldes y todo pues quedaba así.
Ahora sale un poquito más conveniente comprar un tubo PVC, cortarlo con la medida adecuada y ocupar eso de molde. Es un poquito más rápido, más sencillo, no estoy haciendo tantos moldes, sino que simplemente ocupo eso. Y yo solamente necesito la separación. Esto es lo que nos sirve, vamos a ver acá, lo que nos sirve es para levantar la estructura que no quede tocando justamente la tierra. La estructura metálica para las soleras de fundación, para todo lo que es fundación, e incluso para cualquier tipo de elemento de concreto armado, nos ayuda a que no tope con el límite de lo que lo conforma, digamos, la volumetría de concreto del cual va a estar hecho esta estructura. Entonces estos elementos son los helados. Estos helados es algo más constructivo. Y yo les decía a los jóvenes de que en los planos nunca se colocan ese tipo de elementos porque es más sobre la construcción. Igual, eso no quita el hecho de tomarlas en cuenta a la hora de presupuestar, pero en los planos no va. También hay otro elemento que le conocemos como burro, un burrito, que cuando tenemos una estructura amplia puede ser un enmayado doble y necesitamos mantener el espaciamiento, si bien vamos a utilizar los helados, el espaciamiento doble, que a veces viene a ser muy prolongado y digamos se genera una concavidad cuando alguien camina encima o digamos o por el mismo peso de los hierros, entonces necesitamos mantener esa distancia céntrica para que funcione correctamente la estructura. Entonces hay unos elementos de hierro que nos ayuda a sostener la parte superior de la estructura con respecto o a tener esa separación adecuada, la parte superior del refuerzo con respecto a la parte inferior del refuerzo. Pero eso, como les menciono, siempre tiene que ir considerado en el presupuesto, pero no en el dibujo. En el dibujo, pues simplemente se dejan los parámetros básicos e importantes para conformar el mínimo solicitado de la estructuración. Ya el resto de elementos que vamos a ir viendo más adelante, eso queda aparte. ¿Comentarios? ¿Observaciones? Ok, dice Vladimir acá que esto, bueno, eso no lo había leído, solo sería esquematizado el ancho del techo según, no, perdón, aunque en realidad no se vea así, el ancho del techo. Vale, como estábamos hablando anteriormente de la casa, de su casa que tiene el techo así como habíamos hablado, ¿verdad? Entonces, en ese caso, digamos que que fuera este el ancho de la cubierta, si es lo que me imagino, pues no, en este caso sí tiene que ser las medidas aproximadas, tiene que ser las medidas aproximadas. Para este tipo de cubiertas sí nosotros tenemos medidas, uno las revisa en internet, pero para la lámina que habíamos hablado anteriormente, que era un poquito fuera de lo común, quiero ver si no la tengo por acá, no me acuerdo dónde la coloqué. Ah, aquí está. Entonces esto es un poco distinto porque puede ser un poquito más. Entonces ustedes más o menos saquen una medida de cuánto es el ancho y simplemente se ocupen. Si es 1,66 m, pues 1,66 m. Yo creo que es más, pero ese ocupen y solamente así, solamente uno. Si no hay traslapios, pues no pongan traslapios porque no existen. ¿Más comentarios?
Bueno, si no hay más comentarios, hasta aquí llegaríamos y en la siguiente clase veríamos un poco de lo que son los planos, el concepto de la losa, o sea, de los entrepisos y otras cosas, pero que no en todos los casos de ustedes los van a lograr aplicar, pero tienen que saberlo para que sepan de qué se trata, cómo se utilizan, cuáles son los criterios, entre otras cosas. 20. Sí, bueno. Bueno chicos, entonces hasta acá llegaríamos. Muchas bendiciones y gracias por estar atentos. Ah, perdón. No, no se les olvide pasar por el espacio de conversación a escribir su asistencia. Yo creo que no lo había escrito acá. Perfecto. Si alguien no lo ha hecho, escríbalo. Y de ahí yo lo guardo. Si alguien lo escribió antes de que yo, digamos, ingresara a este espacio, porque me había confundido, me había metido en el, creo que en el de la clase, creo. Este, entonces, ahí ni modo. Pero queda grabado. Así que así trabajemos. Ok, perfecto. Bueno chicos, muchas gracias por estar pendientes y nos veríamos en la siguiente clase. Cuídense. Feliz día, bendiciones. Dígame.